de todas las cosas, que aunque los cielos se desplomen, que aunque el mundo parezca que está en caos, que está en crisis, tú estás siempre en control y tú cuidas por tus hijos. Aquí estamos, Señor, somos tus hijos. Cuídanos como cuidaste en el pasado a Daniel y a sus amigos, como cuidaste a Juan allá en la isla de Patmos. Ayúdanos a nosotros a poder seguir creciendo, Señor, en gracia delante de ti, delante de los hombres. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Una gran señal apareció ¿dónde? En el cielo. ¿Y cuál fue esa señal? Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así comienza Apocalipsis capítulo 12. Símbolos. Estamos viendo aquí símbolos. A ver, ¿qué será entonces? Ese no fue mi efecto, porque mi efecto lo hubiera detenido ya. Así que hay algo que está saliendo en la computadora. Jeremías 6:2, ¿qué es la mujer? A mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. ¿Y quién es la hija de Sión? La iglesia de Dios. Así que una mujer en profecía es la iglesia. ¿Okay? Mis amados, Satanás no es nada original. Él se pasa falsificando. Sí, mira mi efecto, porque está saliendo en mi computadora también. Mira, sí, está saliendo en mi compu. Así que sí, es mi efecto. Satanás no es nada original. Él se la pasa falsificando todas las cosas que Dios hace. Todo Dios lo hace original y Satanás busca la manera de falsificar. Dios tiene una mujer virgen para casarse con ella. ¿Y a quién tiene Satanás? A otra mujer, pero es una ramera, ¿cierto? Dios tiene una virgen, Satanás tiene una ramera. Noten esto, mis amados. ¿Cuánto el Padre juzga a alguien? El Padre le dio el poder de juzgar ¿a quién? A su Hijo. Ahora, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Y a quién le da el poder? A la bestia, que es una representación de quién? Del Hijo. Pero también existe el Espíritu Santo, ¿correcto? Que nos hace profetizar, ¿amén? Y entonces, ¿quién es el otro que falta? El falso profeta. Ahí usted está viendo una trinidad falsa. Miren cómo sigue el asunto. Ustedes se acuerdan en el antiguo Egipto, que cada vez que Dios hacía una maravilla, un milagro a través de Moisés, ¿qué hacía Satanás? Lo falsificaba. Pero ¿hasta dónde llegaron las falsificaciones? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta las ranas, ¿sí o no? Hasta las ranas, porque después vino la falsificación, los piojos. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Y qué hicieron los magos de Faraón? Se rascaron la cabeza, porque se llenaron de piojos, porque no pudieron hacer nada más. Nada más hicieron, ¿cierto? Bien. Ahora, Dios permite y dice hasta aquí. En el tiempo del fin, Dios tiene un mensaje triple angélico, ¿cierto? ¿Y qué hace Satanás? Envía 3 sapos, 3 espíritus inmundos, a manera de rana. Esa es la última falsificación que Dios le va a permitir, porque es la última falsificación que permitió en Egipto. Bien, miren esto. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús, ya dijimos que Satanás lo está representando con la bestia, ¿correcto? La bestia sería el falso Cristo, el anticristo. Esa es la bestia que surge ¿de dónde? Del mar. Muy bien. Ahora, la bestia, como representa a Jesús falsificado, una falsificación de Satanás, es esa bestia, o una falsificación de Jesús, perdón. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. ¿Y cuánto duró el de la bestia? Tiempo sin la mitad, 3 años y medio. ¿Qué pasó al final de los 3 años y medio en Jesús? Se crucificó. ¿Pero qué? Resucitó. ¿Qué pasó con la bestia al final de los 3 años y medio? Recibe una herida mortal, pero luego que todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Dios dice, adoren en el último día de la semana. ¿Y qué dice Satanás? Adoren en el primero. O sea, todo lo ha puesto ¿qué? Al revés. Esas son sus falsificaciones. Pero no vamos a tocar eso hoy. Es un tema completo de las falsificaciones de Satanás. Le di un poquitito ahí, un saborcito. En algún momento podemos predicarlo completo.
Entonces, Dios tiene una iglesia que es una mujer virgen que se va a desposar con él, y Satanás tiene una ramera. Así que la mujer verdadera, que es la virgen, y la mujer falsa, la iglesia falsa, que es la ramera. Dice que estaba encinta, la mujer estaba encinta, y clamaba con dolores porque estaba por dar ¿qué? A luz. Vamos a ver, ¿a quién iba a dar a luz la iglesia? ¿Cuál es el personaje más hermoso? Puedes ahora sí ponerle un poquito de sonido, a ver si sale el efectivo. ¿A quién? A Jesús. Muy bien, a Jesús. Quiere decir entonces que luego dice, entonces apareció que, no tanto, aquí. Entonces apareció otra señal en el cielo, además de la mujer. ¿Qué apareció? Un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas, ¿cuántas diademas? 7 diademas. Ahí vemos la amalgama de todos los gobiernos que ha usado Satanás para enfrentar al pueblo de Dios. Ahí vemos esa representación de el dragón, ¿verdad? Una representación grotesca, ¿no? Y la representación popular del diablo, ¿cuál es? Que es ese ser con cuernos, con esos chifles, pero sabemos que él no es así, ¿verdad que no? A él le gusta que lo pinten así, ¿sabe por qué? Porque despista a todo el mundo, ese es su disfraz. ¿Cómo era Satanás? Hermoso, ¿verdad que sí? Dice que su cola, pásame un poquito, que su cola arrastraba ¿qué? La tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quiénes son las estrellas del cielo? Los ángeles, y los arrojó en tierra, que serían los demonios. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. La gran pregunta es, ¿literalmente Satanás se paró con la boca abierta para cuando María diera luz a Jesús comérselo? No fue literal, es simbólico. Dijimos que Satanás siempre ha utilizado los gobiernos de la tierra. ¿A quién utilizó para dar muerte a Jesús? Herodes. A Herodes. Así que no estaba literalmente allí, pero usa a Herodes, y entonces Herodes manda matar ¿a quién? A todos los niños menores de 2 años para asegurarse de que se iba a llevar también al Mesías. Noten lo que dice de Satanás para que ustedes vean que era un ángel hermoso. Dice en Isaías 14, verso 12 al 14: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono. Las estrellas de Dios, ¿quiénes dijimos que eran? Los ángeles. Y en el monte del testimonio, en el Armoed, y de allí viene la palabra Armagedón. Algunos piensan que es el valle de Megido. No, es el monte de Sión. Es el monte del testimonio, ese es el Armoed, porque la lucha de Satanás es con qué, porque quiere que el trono de Dios, es lo que siempre ha pretendido, lo que siempre ha ostentado Satanás. Dice, y en el Armoed, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y mire qué graciosito, y seré semejante al Altísimo. Amado querido, solamente hay un Dios, el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren qué bonito, ¿verdad? Se pinta el artista aquí a Satanás. Lucifer era uno de los querubines cubridores. Ahora, él no va a tener un reino, como dicen algunos, en el infierno, y ahí está con el tridente tocando a la gente. No, mis amigos, no es así, mis hermanos. Miren lo que dice Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, en el Armoed. Estuviste en medio de piedras de fuego. ¿Quiénes son las piedras de fuego? Las estrellas del cielo. ¿Que son qué? Los ángeles. Él se movía entre qué? Entre los ángeles. No era que era un fakir caminando por encima de piedras de fuego. No, no es eso. Piedras de fuego, estrellas del cielo, ¿verdad? Cuando uno mira al cielo parecen piedras de fuego, ¿verdad? Pues eso es. Dice, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti que maldad
¿Quién quiere seguir leyendo Ezequiel 28? El verso 16. Yo veo que por aquí lo tienen. ¿Qué dice por ahí, hermano? Verso 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, entre las piedras de fuego. ¿De qué te destruiré? ¿Satanás será qué? Destruido. Muy bien. Sigue leyendo un poquito más. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego del medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. Muchas gracias. ¿Sí? Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué va a hacer Dios con Satanás? ¿Sacar fuego del medio de él? Muchas gracias, hermano. Y lo consume, ¿cierto? ¿Y se va a convertir en qué? En ceniza. Así que no meter en un infierno con un tridente viendo si la gente está medium rare o well done. No, Satanás no es un cocinero de steaks. No lo va a hacer de barbecue. No lo va a hacer. Amados, él dejará de existir porque el único inmortal es ¿quién? Dios. Si Satanás existiera por la eternidad en un infierno, Dios no hubiese resuelto, no resolvería el problema del pecado, lo perpetuaría. Satanás es tan mortal como lo somos nosotros, pero nosotros vamos a disfrutar de la inmortalidad porque ya Cristo nos la dio. Nosotros podemos vivir la eternidad. Satanás ya está sentenciado a que deje de existir. ¿Qué es eso de un infierno eterno, torturando a las personas? Eso no es compatible con un Dios de amor. Imagínense que uno peque aquí en esta tierra 60, 70 años y se muera. Y entonces Dios lo va a castigar con una eternidad quemándose en una llama. ¿Es justo? No. Se quemará en la llama, porque en la tierra se convertirá en un lago de fuego y azufre. Pero te consumirá. Y cuando algo se consume, ¿qué pasa? Se acaba, se consumió. Y Satanás mismo se convertirá en cenizas, que es lo que ocurre cuando la llama consume a una persona. Bueno, seguimos entonces, mis amados. Miren, el santo monte de Dios que mencionó Ezequiel capítulo 28, verso 14, el monte del testimonio de Isaías 14, 13, y el monte de Sión del Salmo 48, 2, por mencionar alguno, son el mismo. ¿Y qué es? Es el lugar donde Dios habita y donde se encuentra su trono. Satanás ambiciona reinar allí, disputando a Dios su soberanía. Recuerden que él convenció a una tercera parte de esos seres inteligentes que son los ángeles. Por lo tanto, es muy astuto con sus argumentos y puede confundir, si se le permitiese, aún a los elegidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con la mujer? Y ella dio a luz que un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora sí, a ver, escrito está bueno. Gloria sea el Señor. Mis amados, la mujer que da a luz al hijo varón es la iglesia judía. ¿La salvación de quién viene? Dice la palabra de Dios. Viene de los judíos. Juan 4:22. Así que la iglesia del Nuevo Testamento heredó de estos el concepto de nación de Dios. Primera de Pedro 2:9. Pero recordemos que ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer. Que si nosotros estamos en Cristo, ¿somos simiente de quién? Abraham. De Abraham. Y somos simiente de Abraham, ¿somos qué? Herederos de la promesa. No necesitamos sangre judía en nuestras venas. Y es por eso que tampoco concentramos nuestros ojos en el Israel literal, porque las profecías se van a cumplir en el Israel espiritual. ¿Y su hijo qué pasó? Fue arrebatado ¿para dónde? Para Dios y para su trono. ¿Y qué hizo la mujer entonces? Y la mujer huyó al desierto.
a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente en cuánto tiempo. 1260 días. Ya lo estudiamos en esta semana. No tengo que llover sobre mojado, ¿verdad? Sé que hay personas nuevas hoy que nos visitan por primera vez, qué pena, pero no puedo detenerme porque son muchos los asuntos que vamos a tocar hoy. Pero tocamos ese asunto de los 1260 días. Tiempo que la iglesia fue ¿qué? Perseguida, donde el verdadero pueblo de Dios que tenía el mensaje puro fue perseguido y la iglesia tuvo que huir a lugares desiertos. Dice, y para que entendamos la estructura de Apocalipsis, como ya les mencioné ayer, anoche, Apocalipsis va hacia el frente y luego ¿qué hace? Vuelve hacia atrás y luego va hacia el frente y luego vuelve hacia atrás y añade más detalles. Vuelve otra vez atrás y dice, y hubo una ¿qué? Gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Óigame, mis amados queridos, ese dragón fue echado a la tierra. Bueno, voy a dar un repasito aquí, rapidito. ¿Qué pasó cuando Dios creó este planeta? Él tenía un Adán aquí, que iba a ser el representante en los concilios celestes, el representante de la raza humana, ¿cierto? El primogénito. Mientras Adán se mantuviese agarrado y sometido a la voluntad de Dios, él iba a ser nuestro representante. Pero mientras Adán. ¿Pero qué pasó con Adán? ¿A la voluntad de quién se sometió? ¿A la voluntad de quién? Del diablo, de Lucifer. Y entonces, si él se somete a la voluntad de Lucifer, ¿quién viene a ser ahora el representante? Satanás. En otras palabras, Adán le cedió su primogenitura ¿a quién? A Satanás. Y por eso cuando se da en el concilio en el cielo, en el libro de Job, que dice que fueron a presentarse delante de Dios sus hijos, en los cuales también se coló por allí Satanás. ¿Por qué fueron a presentarse los hijos de Dios? ¿Qué son los hijos de Dios? Todos los Adanes de todos los mundos que Dios hizo. ¿Por qué? Porque si usted busca la genealogía, por ejemplo, de Jesús, hijo de José, José, hijo de fulano, y así, hijo de... Y cuando llega Adán, ¿qué dice? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Fueron a presentarse los hijos de Dios. Obviamente, Job era un hijo de Dios y no se fue a presentar allí, ¿verdad que no? Porque los hijos de Dios son los Adanes. Y miren en entre líneas, ¿qué le dice el Señor a Job? Perdón, a Satanás. ¿De qué? ¿De dónde vienes? En otras palabras, ¿a quién estás representando? ¿Y qué dijo Adán? ¿Qué dijo, Lucifer? De andar por la tierra. ¿Ah? Y de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué dice? Yo campeo por mi respeto en ese planeta. Ese planeta me pertenece, me sirven a mí. Y yo los estoy representando a mí. ¿Y saben lo que hacía cuando nos representaba en el cielo? Nos acusaba. Ustedes eligen representantes para que los fiscalicen a ustedes o para que aboguen por ustedes. Pero Satanás hacía todo lo contrario. Y entonces, ahí viene la entre líneas. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Dios? ¿Tú no has considerado a mi siervo Job? Que no hay varón como este en la tierra. Varón perfecto, apartado de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él dice, ¿y acaso temes Job a Dios de parte? Tú no lo tienes rodeado de ángeles y lo cuidas, etcétera. Dame eso para que tú veas como yo lo hago blasfemar tu nombre. Y ustedes conocen toda la historia, ¿no? No tengo que entrar en detalles. Pero, entonces, Satanás tenía acceso al cielo porque el hombre se lo permite al cederle ¿qué? Su primogenitura. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él es el segundo ¿qué? El segundo Adán. Entonces todo el que se somete a Cristo tiene ahora otro representante en el cielo que es Cristo Jesús. Y Él dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús poco antes de ser crucificado? Sí, no, pero miren lo que dijo.
Juan 12:31. Ahora el juicio es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera. ¿Fuera de dónde? El cielo. Ahí ya no tienen nada más que buscar, porque ahora yo voy a ser su representante. Ah, qué tremendo, mis amados. Mire cómo sigue el relato. Aquí vemos una representación gráfica, ¿verdad?, de Lucifer, el dragón, que es expulsado del cielo por Miguel, que es Cristo, y su hueste de ángeles leales. Pero noten lo que dice el verso 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Noten que ese representante lo que hacía era ¿qué? Acusarnos, pero ya no tiene nada que buscar. Nada que buscar en el cielo, porque ahora Cristo tomó esa primogenitura que le fue arrebatada a Adán. Pero Cristo Jesús la ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Pero noten ahora el gozo que hay en el cielo por ya no tener ese incordio, porque era un incordio allá en el cielo acosando. Usted se imagina tener ese pájaro allí acosando. Él no ha visto, a veces usted tiene un nene que se pasa acusando al otro y acusando al otro, ¿verdad que llega un momento que molesta? Pues estaba Satanás allí incordiando y molestando. Por eso que alegraos los cielos y los que habitáis en ellos. Pero ¿qué pasa con la tierra? ¡Ay de la tierra y del mar! ¿Por qué razón? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor a saber que le queda ¿qué? Poco tiempo. Antes Satanás estaba part-time en la tierra y part-time ¿dónde? Y ahora está full-time ¿dónde? ¡Ay! ¿Es un ay o no es un ay? Claro que es un ay. Y entonces sabe que le queda poco tiempo y trata de destruir. Y viene como un león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Y dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Ya podía perseguir a Cristo. ¿Cristo estaba dónde ahora? En el cielo. ¿Podía perseguir a Cristo? ¿Y ahora quién está persiguiendo? A nosotros, a la iglesia, a la mujer. Satanás ahora corre detrás de la mujer que dio a luz al hijo varón. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo que ya vimos, 1260 años. Y entonces esa serpiente, ese dragón, echó de su boca atrás de la mujer agua como un río. Ustedes conocen a los dragones, normalmente los ponen botando ¿qué por la boca? Fuego, pero este bota agua por la boca. ¿Pero qué simboliza el agua? Muchedumbres, pueblos, naciones, gentes. ¿Acaso Satanás tiene un ejército? Bueno, tiene un ejército de demonios, pero aquí en la tierra él no tiene un ejército. Él utiliza ¿qué? Los ejércitos de la tierra, los gobernantes de la tierra. Y aquí dice entonces que estaba utilizando ¿a quién? A las muchedumbres, a los pueblos, a las naciones. ¿Para qué? Para perseguir a la iglesia. Bien, por eso dice que salió agua como un río, para que fuese arrastrada a esa mujer. ¿Por qué? Por el río. Pero ¿qué pasó? Bueno, esa persecución, ¿dónde estuvo bien fuerte? En Europa, ¿cierto? Ahí fue que comenzó, en Europa. Y en el año 1620, unos peregrinos fueron allá a Inglaterra, salieron de la costa de Inglaterra. Ahí vemos una representación gráfica donde el pastor Robinson ha hecho una oración y despide a sus peregrinos. Se montaron en un barco que se llamó la Flor de Mayo en español y en inglés el Mayflower. ¿Y a dónde llegaron? A las costas de los Estados Unidos, a la Nueva Inglaterra. Por eso le llamaron a esa sección Nueva Inglaterra. Y todo lo que es nuevo, Nueva York, porque hay un York en Inglaterra. New Hampshire, porque hay un Hampshire en Inglaterra. New Jersey, porque hay un Jersey en Inglaterra. Así que acá todo es que todo es nuevo. Toda esa sección es la Nueva Inglaterra, ¿verdad? Toda esa parte arriba del bracito de la parte este de los Estados Unidos, del norte. Y allí esos peregrinos se asentaron
en Plymouth, Massachusetts. Ahí vemos un ejemplo de un asentamiento de ellos allí en Plymouth. Y celebraron el día de qué. Después de un año le dieron gracias al Señor porque muchos murieron en el proceso. Pero los que sobrevivieron a las inclemencias del mar, los que sobrevivieron a esa travesía, los que sobrevivieron a los ataques de los indios, ahí estaban compartiendo bien con los indios. Ustedes saben que después esta nación cogió a los indios y los masacró y los ha puesto a vivir en reservaciones, etc. Pero ahí están celebrando el día de acción de gracias, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y porque la tierra también le dio los frutos para que ellos pudieran disfrutar y comer y sobrevivir en esta tierra ajena. Piensen y móntense en ese barco. Tuvo que haber sido duro, ¿verdad que sí? Para ellos. Pero salieron huyendo ¿de qué? De la persecución. Y dijeron, vamos a fundar aquí una nación que no tenga papa y que no tenga rey. ¿Por qué ellos querían eso? Porque estaban hartos de la persecución que de la iglesia, de Roma, y estaban hartos de los reyes con sus impuestos y con sus cosas que no les hacían la vida cómoda. Y establecieron un gobierno que tenía dos principios y dos fundamentos: libertad religiosa, por eso sin papa, libertad religiosa, sin rey, que no sea una monarquía, que sea ¿qué? Una república. Alguna gente se asusta por la palabra república, pero ¿qué es una república? La república del gobierno viene ¿de quién? Del pueblo. Eso simplemente es lo que es una república. El gobierno entonces, que el pueblo es el que elige sus gobernantes. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo fue que la tierra ayudó a la mujer? La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Cuando ellos salen corriendo del agua, ¿dónde estaba el agua concentrada? ¿Dónde estaban las naciones concentradas? En Europa. Salen corriendo del agua y llegan a una nación, como quien dice que no estaba muy poblada y donde no había persecución religiosa. Y entonces ese asentamiento de ellos aquí en Estados Unidos, esa es esa parte que nosotros vemos, dice que la tierra abrió su boca, sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Y aquí comienza a desarrollarse una religión protestante, ¿correcto? Y vemos que va a terminar como una imagen de Roma, porque lo que ellos condenaron, también lo practicaron y lo siguen practicando. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer. Fíjense que primero se quiere destruir ¿a quién? Al hijo, no lo alcanza, ahora la mujer se le escapa de las manos. Satanás está muy malhumorado y tiene mucho coraje. El dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Son muchos? Resto es un remanente, lo que queda. La iglesia verdadera de Dios no es una iglesia que grande. Así que no busquen iglesias grandes. La iglesia verdadera de Dios es un remanente. Los hijos de esa mujer, ¿quiénes son? Nosotros, los feligreses. Pero tienen dos características que se dan aquí. Una característica es que guardan los mandamientos de Dios. Cuando usted busca la iglesia verdadera, tiene que buscar una iglesia que ¿qué? Que guarde los mandamientos de Dios. Y también que tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es eso del testimonio de Jesús? ¿Qué es el testimonio de Jesús? Tenemos que permitir que la misma Biblia que se interprete. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ya ustedes son buenos estudiantes. ¿Qué tendríamos que hacer para saber qué es el testimonio de Jesús? Buscar esa frase en la Biblia, a ver cómo la Biblia ¿qué? Lo define. Si usted se va a Apocalipsis capítulo 19 y al verso 10, Juan está en una escena con el ángel, con un ángel, y dice en esa escena, y yo me postré a sus pies para adorarle. Juan iba a ¿qué? Adorar el ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Y esa segunda parte del verso, o esa última parte del verso dice, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es que
Es el espíritu de la profecía. Oh, amado querido, quiere decir entonces que el espíritu de la profecía es lo que es el testimonio de Jesús. Por lo tanto, las dos características que tiene esta iglesia es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? ¿Qué es? Es un don. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Muy bien. ¿Con relación a qué? Con relación a sus profecías. ¿Puede alguien que no guarde los mandamientos de Dios tener el don profético? Y lo vamos a entender muy bien en el último tema, la marca de la bestia. Así que no dejen de venir, por favor, mañana a las 6:30 a ese último tema, porque la suquita está en el fondo, como dijeron por ahí. El espíritu de la profecía. Busque la iglesia que guarde los mandamientos de Dios y que tenga el don profético. Bien, mis amados, entonces dice Apocalipsis 13, verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Todos los gobiernos que ha utilizado Satanás a través de la historia están amalgamadas en esa bestia. Ahora noten lo que dice, cómo era la apariencia de esa bestia, porque es muy importante. La bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo. Sus pies como de ¿qué? De oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahí vemos la falsificación de la que estuvimos hablando ahorita, ¿verdad? Que el dragón sería ¿quién? Una falsificación del Padre, y la bestia una falsificación del Hijo, y el Padre le da el trono y la autoridad al Hijo, y aquí estamos viendo que Satanás le está dando el trono y la autoridad a la bestia, que es su Hijo, entre comillas. ¿Qué notan ahí en las palabras que están en amarillo? Oye, ¿no hemos estudiado algo parecido a eso? No, a mí no querías repasar. Amarillo. En Daniel 7 vemos esas mismas palabras, ¿sí o no? Pero noten algo. ¿Qué es la primera bestia que aparece en Daniel 7? ¿Y cuál es la segunda bestia? ¿Y cuál es la tercera? ¿Y luego qué aparece? La bestia terrible y espantosa. Al revés. ¿Y por qué está al revés? ¿Por qué está al revés? Sencillo. ¿Cuándo escribió Daniel? Escribió en el año 600, ¿cierto? Y estaba mirando los imperios de frente. Y lo primero que ve es que Babilonia. Y después que ve él, Medo-Persia. Y después que ve él, Grecia. Y después que ve él, Roma, que es la bestia, ¿cierto? ¿Quién está escribiendo el libro de Apocalipsis? ¿Y dónde vivió Juan? En la época de Roma. Y si Juan mira hacia atrás, ¿qué es lo primero que ve? ¿Dónde está parado? Roma, la bestia. Y si se va un poco más atrás, ¿qué ve? El leopardo. Muy bien. Y si se va más atrás, el oso. Y si se va más atrás, el león. Así que está viendo los mismos imperios en el orden opuesto, porque uno escribió en la época de Babilonia, que es el oso, que es el león, y el otro escribió en la época de Roma, que es la bestia. Pero es exactamente lo mismo. ¿Tiene que repetir Dios Daniel capítulo 2 aquí, línea por línea? No, pero un buen lector que ya leyó Daniel 2 y Daniel 7, que sabe, Daniel 7, perdón, no Daniel 2, aquí en este caso Daniel 7. Bien, entonces sigamos. Una de sus cabezas, ¿de la cabeza de quién? De la bestia. Y de la bestia salió un cuerno. ¿Era qué? El cuerno pequeño.
Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra que hizo se maravilló y siguió a la bestia. Óyeme, mis amados queridos, y pregunto, ¿recibió una herida mortal el papado? Sí. ¿Cuándo? En el año 1798. 1798. Por uno de los generales de Napoleón Bonaparte, Berthier. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? Noten el nombre, ¿quién como la bestia? El nombre de Jesús, Miguel, ¿quién como Dios? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. ¿Este no es el mismo cuerno pequeño? ¿Recuerdan que lo estudiamos ya en Daniel 7? Y le fue dada autoridad de obrar durante tiempos y la mitad de un tiempo, que son los 42 meses que ya hicimos el cálculo hace un par de días aquí. Muy bien. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario, a saber, los que viven en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. No son las mismas características que vimos en el cuerno pequeño, son las mismas. Les estaba diciendo que ese cuerno pequeño es la misma bestia que surge del mar, ¿cierto? Y que ese cuerno pequeño es el mismo anticristo, el sistema papal que ya lo identificamos en el tema del cuerno pequeño que tuvimos hace varios días. Y la adorarán, ¿quiénes? Todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado o que fue muerto desde la creación del mundo. ¿Por qué fue muerto desde la creación del mundo? Porque él mismo se ofreció voluntariamente como plan de contingencia para salvar a la humanidad. El que tenga oído, oiga. Si alguno ha de ir a la cárcel irá. Si alguno ha de morir a espada morirá. Aquí está la paciente perseverancia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Si entonces Europa es el mar, ya dijimos que ¿quién era la tierra? Estados Unidos de Norteamérica. El país o la tierra que no estaba poblada, había muy poca población. Ahora, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo es esto? Parecía un cordero. Ahí está representado por un bisonte, que es un animal que se utiliza para representar a Estados Unidos, y es un animal que tiene cuernitos, ¿verdad? Dice, parecidos a los de un cordero. El cordero es bueno, y representa a Jesús. Es bueno libertad, los dos principios básicos donde se fundamenta la nación americana. Son buenos. Libertad de culto y libertad política, ¿sí? Política y religiosa, ¿sí? Son buenos. Pero aquí dicen que hablaba como dragón. La nación no habla, ¿verdad que no habla? Pero a través de sus leyes, las naciones hablan. Y yo creo que en estos últimos días estamos viendo a la nación hablando como dragón. ¿O no se han dado cuenta que está hablando como dragón? Con las leyes que está pasando el tribunal. Está hablando como dragón. ¿Se está alejando de quién? De Dios. Así que pronto ese estado de cordero pasará y vendrá el de dragón. Esa bestia, con todos sus fuegos artificiales, ¿verdad? Representa a esa nación, esa estatua. ¿Es la estatua de qué? De la libertad. Libertad política, libertad religiosa. ¿Quién se la regaló a Estados Unidos? Francia. ¿Los franceses ayudaron a Estados Unidos a alcanzar su independencia? Los masones. No voy a entrar en el terreno de los masones, porque entonces sí tenemos que tener otra semana más para hablar de ese asunto. Pero todos los presidentes de Estados Unidos han tenido que ser masones. Ejercía, vamos a ver lo que hace esta bestia, que es Estados Unidos. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. No, pastor Ávila, aquí ya no me cuadra. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo, pastor, que ahora la primera bestia, que es el papado, tiene influencia sobre la segunda bestia, que es Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos es una nación protestante y vino para acá para desligarse del papado. Y ahora no me están diciendo que la primera bestia es la que tiene autoridad sobre la segunda. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hacía que la tierra y los habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Amados, cuando Ellen G. White escribió acerca de lo que iba a acontecer entre la unión de los Estados Unidos y Roma, papal, Roma todavía estaba con su herida mortal en el suelo. Pero ella predijo que se habría de levantar y que se habría de unir con los Estados Unidos de Norteamérica. Y en este mes de septiembre, ¿a dónde viene? El día 15, el 23, 28, 23 llega y 28 se va. ¿Y qué creen ustedes que se está cuajando por ahí? ¿Qué se estará cuajando por ahí? ¿Han estado leyendo los periódicos? Él ha estado diciendo que es importante que por favor santifiquemos el domingo. No estoy diciendo que va a poner el dominical ahora, ni mucho menos, no estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que es importante que nosotros nos demos cuenta de que por allí viene la agenda del Vaticano. Y es muy clara su agenda. ¿Ok? En algún momento vendrá. Si ahora, o después, o más tarde, no sabemos. Pero pronto vendrá la ley dominicana. Y luego, ya sabemos quién es quién. Sabemos quién es la bestia. Que viene de dónde. La bestia que viene del mar, ¿verdad? ¿Cuándo la herida mortal fue sanada? 11 de febrero del año 1929. Ahí vemos a Benito Mussolini y al cardenal Gasparri firmando el concordato o el tratado de Letrán. El tratado de Letrán estableció y le dio todo el poder nuevamente a el papado y reconoce al Vaticano como un estado soberano. Benito Mussolini reconoció que el Vaticano era un estado soberano. En ese cuadrito pequeño de una milla cuadrada, de 1,5 millas por 1,5 millas, que eso es pequeñísimo, que está dentro de Roma, por eso es que es el cuerno que pequeño, pero es más grande porque ejerce más influencia que todos los países de Europa. En ese cuadrito, ellos tienen su propia guardia, ellos tienen su propia frontera. Cuando tú pasaste a otro país, ellos tienen su propia moneda, ellos tienen su propio correo, ellos tienen su propio gobierno. Roma no puede meterse allí, los italianos no pueden entrar allí y decir no, eso es un estado soberano. Y cuando el obispo de Roma es recibido en cualquier otro país, se recibe como ¿qué? Como un jefe de estado de ese estado que es el Vaticano. La herida mortal fue ¿qué? Fue sanada y desde allí ha ido ganando carrera. Y Estados Unidos se ha ido aliando con Roma. ¿Qué? ¿La nación protestante? Oh, sí. Mire, esa revista que está ahí, yo la conservo en mi hogar. Todavía la guardo. Fue de febrero del año 1992. Que tu hijo Willy fue y me dijo, tío, ¿tuviste lo que salió aquí? En la revista Time. Y yo compré la revista Time. Y en ese febrero de 1992, este que está aquí se bautizó. Y esa primera portada de la revista me impactó. Dice, Holy Alliance. En español, alianza ¿qué? Santa. ¿Y cómo fue esa alianza santa? ¿A quién está a mano izquierda? Ronald Reagan. ¿Y quién está a la derecha? Karol Wojtyla, Juan Pablo II. ¿Por qué hubo una alianza santa entre ambos? La historia es larga, mis amados, no puedo contar todos los detalles. Hoy tengo que contar muchas cosas más y se me está acabando el tiempo. Pero quiero decirles, mis amados, que antes la amenaza más grande que tenía el catolicismo era ¿quién? El comunismo. Rusia estaba haciendo la vida imposible al catolicismo. Y no solamente al catolicismo, ¿a quién le hacía Rusia la vida imposible? A Estados Unidos. Hablamos de la Guerra Fría el otro día aquí. Pues entonces, mis amados, Ronald Reagan tenía un teléfono
un teléfono rojo, lo que se conoce como un ring down. En Casablanca había un ring down al lado de la cama de Ronald Reagan, del presidente. Y el otro estaba al lado de la cama de Karol Wojtyla, de Juan Pablo II. Cuando levantaba, ¡frum!, la línea inmediatamente salía al otro lado. Eso es un ring down. Tú levantas y automáticamente se marca. Es una línea directa que nadie puede intersectar porque es una línea directa. ¿Y por qué se querían comunicar? Porque el comunismo, que era su enemigo común, ambos se unieron para derribarlo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿De qué nacionalidad era Karol Wojtyla? Polaco. ¿Polaco? ¿Sí? Y cuando salió un papa polaco, ¿qué pasó? El mundo se maravilló, pero ¿cómo es posible un papa polaco? ¿No es italiano? No es polaco. Pero Polonia no es un satélite de la Unión Soviética. Sí. Pero Polonia no es un país comunista. Sí. ¿Cómo un papa va a salir de un satélite de la Unión Soviética? Había algo importante, una pieza importante en la profecía. ¿Por qué? Porque siendo un papa polaco, él tenía libre acceso ¿a dónde? A Polonia. Él entraba a Polonia y salía de Polonia como quería. Y el comunismo cayó primeramente ¿dónde? En Polonia. Había un líder sindical que tenía unos bigotes muy largos, así como el pastor Rojas, que se llamó Karol Wojtyla. Y ese señor era el líder de un sindicato conocido como Solidaridad. Perdón, Karol Wojtyla, dice el Papa. Gracias. Lech Walesa. Lech Walesa, no me encuadro y acabo de decir Karol Wojtyla era el Papa. Lech Walesa o Walesa, pero es una doble D, suena como una V fuerte. Lech Walesa era el líder de un sindicato llamado Solidaridad. Y ese sindicato, los cuarteles generales de ese sindicato los utilizaban en las iglesias católicas. Allí se imprimía la literatura por los mimeógrafos, antes existían los mimeógrafos, y entonces Estados Unidos pasaba grandes sumas de dinero. La revista Time lo explica, la Reader Digest también lo explicó de una manera tremenda. Búsquenlo, googleenlo y lo van a ver. Estados Unidos pasaba dinero al Vaticano para que el Vaticano apoyara el sindicato de Lech Walesa Solidaridad y se cayera el régimen comunista en Polonia. Y cuando cayó el régimen comunista en Polonia, mire, como si fueran dominó, ¿qué pasó? Se cayeron todos juntos. Esa revista Time es de febrero de 1992. La Alianza Santa. Y la herida mortal se sanó y ahora tiene ¿a quién? A Estados Unidos trabajando justamente ¿con quién? Con ella. ¿Quiénes están ahí? Bush, Clinton. ¿Y están arrodillados delante de quién? Del Papa morido. De Juan Pablo II. De Juan Pablo II. Del cadáver de Juan Pablo II. Dice que toda la tierra se maravilló. Acuérdate que no es una persona. No es una persona. El anticristo no es una persona, es que un sistema. El sistema papal. ¿Puede haber sacerdotes buenos? Claro que sí. Pero estamos hablando de qué? Del sistema. Realizaba grandes señales y hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. ¿Quién hacía eso? La bestia que surge ¿de dónde? De la tierra. No se me pierdan. ¿Y quién es esa? Estados Unidos. Ahora, ¿qué son esas señales? Estados Unidos ha creado una religión protestante que se ha convertido en una copia al carbón de Roma. Los mismos principios religiosos: inmortalidad del alma y el infierno, el domingo como día de reposo, por mencionar algunos de los dos más importantes. Ya el obispo de Roma le está dando tiempo a las iglesias para que retornen nuevamente a ella y vuelvan a su madre, porque ella se llama la iglesia ¿qué? Madre. Pero la Biblia dice que es la madre de las abominaciones. Es la gran ramera. Y la gran ramera tiene hijas, ¿sí o no? Y si la ramera tiene hijas, con todo respeto, ¿qué son? Rameritas. Porque también han prostituido el mensaje, lo han adulterado, han cambiado el mensaje puro de Dios. ¿Qué es ese fuego que desciende del cielo? Bueno, mis amados, en Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre.
Los que creyeron, perdón. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y eso fue predicho por Jesús y se cumplió ¿qué día? En el día del Pentecostés. Muy bien. Ahora, yo voy a dar algunos ejemplos, porque muchas personas dicen que esta descendió fuego del cielo, esa es la iglesia, que esta glosolalia es precisamente esto. Glosolalia es el hablar, ese es el estruendo que ocurrió en Pentecostés. Glosolalia es hablar lenguas, hablar lenguas que no se entienden, ¿ok? Porque hablar en un idioma distinto, eso no es glosolalia, eso es hablar en un idioma. Lo que pasó en Pentecostés. Pero miren estos primeros versos. Dice, y como se cumplieron los días de ¿quién? De Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos, y de repente vino un estruendo. El estruendo vino antes porque me detuvo. Pues estaba programado para que saliera en el momento de salir. Un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Ahora sí. ¿Y ese es qué? ¿Y qué apareció ahí en ese día de Pentecostés? Y se les aparecieron lenguas repartidas como que, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Esto ocurrió en el día de Pentecostés. Y dicen también más adelante, y fueron todos llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Óigame, ¿qué lenguas son estas? Lenguas que la gente no entendía. Son idiomas. Pero hasta ahí lo dejan nuestros amigos protestantes para justificar la glosolalia. Amados, miren, y esto es importante y lo digo con respeto. No quiero faltarle respeto a nadie, pero quiero presentar la verdad. El Espíritu Santo, Dios se comunica con nosotros y utiliza su Santo Espíritu, ¿correcto? Si Dios se tiene que comunicar conmigo, Él va a seleccionar el idioma que yo conozco desde chiquito. ¿Cuál va a ser? Español. Puede decirlo en inglés y lo voy a entender, pero lo entiendo más fácil en español. No me lo va a dar en chino, ¿por qué no? Porque yo no sé chino. Dios me va a dar el mensaje en el idioma en que yo nací. Dios necesita un intérprete. ¿Quién creó los idiomas? Dios. Por lo tanto, si Dios le va a hablar a un americano, le habla en inglés. Si le va a hablar a un chino, le habla en chino. Si le va a hablar a un ruso, le habla en ruso. Dios hizo los idiomas. Y en el día del Pentecostés, miren lo que ocurrió. Vamos a seguir leyendo, porque el problema es que el que lee entienda, pero el que no lee, no va a entender. Si lo dejamos hasta ahí, hasta esos primeros 4 versos, decimos, no, porque son lenguas de ángeles, etc. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Dice, moraban entonces en Jerusalén. Es lo que sigue diciendo el texto, verso 5. Judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Pero eran judíos de todas las naciones, eran judíos de la diáspora. ¿Y qué es la diáspora? Del exilio, de todos esos lugares donde estaban ellos fuera de Jerusalén. Y moraban en los días del Pentecostés ellos. ¿Por qué? Porque era una fiesta importante para la nación judía. Y los judíos regresaban ¿a dónde? A su país para participar de las fiestas y además veían a sus familiares. Mire, en Thanksgiving no viene mucha gente de diferentes lugares y se reúne con su familia y celebra las fiestas. Y vienen de todo el mundo para celebrar la fiesta. En Puerto Rico, en las Navidades, no se llena la isla de todos los que están en otros lugares. Pues aquí pasó lo mismo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud. O sea que aquel estruendo sirvió para aglutinar a todos aquellos judíos que vivían y que venían de otros lugares. Y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno entendía que el mensaje quiere decir que Dios no trae lenguas para confusión. Él no es Dios de confundir. Confundió las lenguas en Babel porque ellos tenían una planificación de hacer una torre que llegara al cielo. Pero mis amados, la lucha grande que tiene Dios es con Babilonia. Y Babilonia significa confusión. Y Babilonia sigue confundiendo con este asunto de las lenguas también. Mire cómo sigue diciendo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, y aquí no son galileos estos que hablan,
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que fuimos nacidos? Está diciendo claramente que son ¿qué? Que son idiomas. Y ahora va a mencionar todas esas lenguas y todos esos países. Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Estaban entendiendo el mensaje? ¿Necesitaban intérpretes allí? Todos ellos eran intérpretes, porque todos ellos estaban ¿qué? Llevando un mensaje para que se interpretara lo que Pedro estaba diciendo allí en el Pentecostés. Aquí tengo un mapa, mis amados, de todas esas regiones que menciona, ¿verdad? Ponto, Capadocia, Panfilia, Asia, Grecia, Jerusalén, Egipto, Libia, Cirene, Arabia, Mesopotamia. Y ahí todos esos lugares habían judíos de la diáspora. Ahora, Pablo, su primera epístola a los Corintios, ha sido mal aplicada para sostener el concepto falso de las lenguas. Ese es ese fuego del cielo que supuestamente se está derramando. Miren, mis amados queridos. Para empezar, aquí vemos a Corinto. Y Corinto está ubicado en esa península que se llama como Grecia, ¿verdad? Grecia. Y Grecia se caracteriza porque tiene muchas bahías, ¿cierto? Todas esas bahías. Ahora, Corintio tiene un puerto por acá y tiene un puerto por allá. Tiene un doble ¿qué? Doble puerto. ¿Y qué pasa en las ciudades portuarias? Hay mucha gente de distintos países, de distintos lugares, porque viaja. Corinto era una ciudad cosmopolita, donde viajaba mucha gente, muchos mercaderes iban allí para llevar sus mercancías a Corinto. Ahora noten qué pasó y qué Pablo escribió a los Corintios. 1 Corintios capítulo 12, versos 8 al 10. Y noten esto, que es importante. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dios le da palabra de sabiduría a un hermano o a una hermana. ¿Se la da? Sí. A otro, palabra de ciencia. Al mismo que le dio sabiduría tiene que darle ciencia. Dice a quién. A otro. Y luego dice a otro, ¿qué? Fe. Por el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Y los dones son ¿qué? Son distintos. Luego dice a otro, dones de sanidades. Por el mismo Espíritu. A otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía, a otro, discreción de espíritus, y a otro, géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. ¿Tiene que tener todo el mundo el don de lenguas? ¿Sí o no? ¿Y por qué entonces nuestros hermanos están insistiendo que el bautismo por el Espíritu Santo es cuando tú hablas en lenguas? Mi esposa tenía un sobrino que descansa en el Señor. Y digo que descanse en el Señor, y eso no puedo dar el testimonio hoy, pero Yunín tuvo un encuentro con Jesús. Rapidito, Yunín era homosexual y murió de SIDA. Ese es el sobrino de mi esposa. Pero cuando estaba convaleciendo, yo dije, yo tengo que llevar a este muchacho un mensaje, porque él quería ir él estaba asistiendo a iglesias protestantes, él estaba buscando al Señor de manera sincera. Y estando en su lecho, porque le dieron muchos ataques, él tenía SIDA. Y antes del SIDA pues tenía unos episodios donde caía, luego subía, luego caía. Y estando en una crisis de esas, estamos mi esposa y yo en el hospital IMA de Caguas, y lo veo solo. Su pareja no estaba allí, él estaba solo. Y yo le dije, este es el momento. Y el Señor me dice, habla de Romanos 1. Romanos 1, usted sabe lo que dice, Romanos 1. ¿verdad? ¿Usted la ley de Romanos 1? Condena las prácticas homosexuales. Y yo sabía que él estaba buscando de Dios. Y le dije, Junior, vean, yo te voy a leer. Juan. Y le leí. Yo no sabía si el hombre iba a pasar de ese momento, porque de verdad que estaba bien malito. Y él dijo, wow, yo nunca había visto eso en la vida. Y dije, gloria a Dios. ¿Y qué vas a hacer, Junior? Pues quitarme de este asunto. Me quito de eso. Gloria sea al Señor. Amén. Me fui del cuarto, nosotros, mi esposa y yo oramos, nos fuimos contentos del cuarto. Y de momento llegó el que era su pareja. Y se entró al cuarto. Y salió para acá frustrado. Y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo viste a Junior? Junior está diciendo incoherencia, bendito. Ajá, ¿qué dice él? Que no quiere nada conmigo, que él ya conoció la Biblia, ese asunto del homosexualismo, y que él le va a servir al Señor y no quiere ese asunto.
Y yo dije, gloria a Dios. Y qué loco está, locura para los que se pierden, que es el Evangelio. Y después tuve unas experiencias que no puedo contar. Estamos seguros de que un ángel estuvo allí el día que murió. Y espero ver a Junior resucitando. Junior nos contó que él estaba buscando y fue a esta iglesia protestante. Y le daban de codo, lo menospreciaban, porque él no hablaba lenguas. ¿Y sabe lo que hizo Junior un día? Se tiró al suelo y empezó a hablar en lenguas. Para que lo aceptaran. No digo que es el caso de todo el mundo. No digo eso. Pero ese es el caso de Junior, porque me consta, nos lo dijo, ¿sí o no, mi esposa querida? Nos lo dijo. ¿A ti también te lo dijo, Esther? Sí. Se tiró al suelo y empezó a hablar. Y a decir cosas que, porque simplemente quería sentirse aceptado. Presión de grupo. No todos los casos son así. Pero el de él fue así. Ahora, miren mis amados. Seguimos leyendo para entender entonces que no tienes que tener el don de lenguas. ¿Para qué? Para ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, nota los otros textos que utilizan para decir que sí, que son lenguas de ángeles, etc. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu habla misterios. Ese texto parece decir que el que habla en lenguas habla cosas misteriosas y nadie lo va a entender. ¿Correcto? Si yo estoy en China y yo quiero hablar en China, pero ahí no hay ningún intérprete, y yo digo, ¡gloria a Dios y aleluya! En chino, digo en español, ¿qué van a decir los chinos? Está loco. Él habla ahí, pero yo no puedo decir ni amén, porque yo no ¿qué? Yo no entiendo lo que él dijo. Yo puedo estar diciendo la profecía de los 2300 días y las 70 semanas, puedo estar hablando de misterio. ¿Y quién entendió? Nada más que yo. Nadie más entendió. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a ¿quién? A Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. Note esto, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. Gloria a Dios por el don de profecía. Porque si yo orara en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. El entendimiento de que le está escuchando queda sin fruto, porque si nadie lo entiende. Ahora, ¿por qué podemos decir eso con certeza? Miren, mis amados, vamos a ver el contexto. Aquí vemos a Pablo predicando en una sinagoga. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 14, 16 y 17. Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Me estás siguiendo? Tú puedes bendecir los alimentos, pero tú no, si el que está al lado sabe lo que tú has dicho, ¿cómo va a decir amén? ¿Qué quiere decir amén? Que tú estás de acuerdo con qué? Con lo que está diciendo. Y si está blasfemando el nombre de Dios, ¿tú estás de acuerdo? Pues tú no sabes lo que le está diciendo. Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad haces bien, gracias. Mas el otro ¿qué? No es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Ah, Pablo, ¿conocía muchos idiomas? Sí, Pablo era un hombre culto, educado a los pies ¿de quién? De Gamaliel, lo estamos estudiando. Él hablaba a la perfección el hebreo, el arameo, el griego, el latín y otros idiomas. Era ciudadano romano, también era judío, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 27 al 28, y él es el que está poniendo un orden aquí interesante. Dice, si hablare alguno en lengua extraña, o sea, en lengua ajena a la lengua de la congregación, sea esto por 2, a lo más una filita de 3. ¿Y por qué? Por turno. Más uno interprete. La iglesia tiene que entender lo que se está diciendo. Y si no hubiera intérprete, ¿qué tiene que hacer? Calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Habla en tu idioma, a ti mismo y a Dios, y Dios te va a entender. Y puedes hablar misterios. ¿Me estás siguiendo el punto? Ahora, amado querido, si esto es algo que no tiene control, porque lo que he visto es que algunos dicen, no, es que cuando el Espíritu viene, ¿qué pasa? Te llegó y tú no tienes control y tu lengua sale por ahí en bolines a decir cosas y te caes al suelo. Mire, mi amado, ¿tiene control o no tiene control? ¿Quién le está poniendo control y orden? Pablo. Dice que si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer? Callarse. Ah, si puedes controlar, callarte. Pero no es algo descontrolado, ¿verdad que no? Y si fuese una manifestación del Espíritu Santo, así como algunos piensan, entonces, amado querido, ¿quién es Pablo para mandar a callar al Espíritu Santo? ¿Me está siguiendo? Pablo no puede mandar a callar al Espíritu Santo, ¿o puede?
No, jamás. Pues, amado querido, esto es algo que los hermanos querían participar del culto y querían utilizar su idioma, pero no podían porque no había nadie allí que interpretara. Miren las supuestas lenguas que hablan algunos predicadores. Veamos estas. Aquí hay algunos monosílabos. El predicador G. Sila haya sama asa haya makila urra la haya y la saya. ¿Qué dice ahí? Eso. Predicador R, Yento Kaba Shelta Lava Talamaya, Emalakaba Toya Maya Lemanso Remaya, Remalaya Tolema Talamasaya. Predicador Y, Samala Kaya Samala Rasa Kima Marra Kala Hai Somala, Kama Kia Soala, Ramaya Hala Lukubaya. Vaya, yo no sé. ¿Qué es lo que pasa, mi amado? Mira, te voy a decir, por ejemplo, algunas lenguas. Abba en hebreo es ¿qué? Shama, desierto. Lava, león rugiente. Isha, mujer o iglesia. Ish. Basa, corta en pedazos. Abba, al padre. Shata, y por un lado. Abba, padre. Shama, desierto. La yada, indecente. ¿Usted diría amén a eso? Yo tampoco. Pero muchas personas caen en una euforia y comienzan a hablar lenguas, y esto lo voy a decir con respeto porque la persona que voy a poner ahora es una persona que vivió una vida decente, una vida intachable, pero noten a esta persona que está diciendo que está dando instrucciones de cómo hablar en lenguas para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, como si fuera necesario. Esta persona está diciendo que fuerces la lágrima. Uno tiene que forzar la lágrima o las lágrimas salen naturalmente. Esta persona está diciendo qué hay que hacer para hablar en lengua, que viene una corrientita y que tú tienes que seguir, soltar la lengua y empezar a hablar como el Espíritu te diga. Pero nadie se edifica. Escuchemos. Por lluvia del Espíritu Santo y fuego sobre todo el que está aquí, especialmente los hermanitos jóvenes que están ahí, que no tienen el bautismo, que aceptaron ya al Señor. Y oiga esto y nos lanzamos a la batalla. Todo el que está ahí que no tiene el bautismo, cuando comencemos a interceder ahora, usted comienza a interceder. Haga como lo hizo Israel. Cierre los ojos y comienza a gemir. Y provoque esa lágrima clamando y gimiendo. Señor, bautiza a todo el mundo que está aquí, y a mí también. Y ahí, y gime y clama. Pero esté alerta. Y oiga bien, cuando sienta una corrientita que empiezan a correr, esté alerta, que va a sentir algo raro para hablar. Háblelo como un tiro, no se aguante y se detenga. Suéltalo para afuera, seguir. Que son las lenguas. Son las lenguas. Aleluya. Poderoso Dios. Cuando grite gloria a Dios, nos lanzamos todos, hermanos. Ahora sí que el hombre de Dios intercede, levante la voz como trompeta que se caiga el texto del estadio y la gloria de Dios. Vamos a ver. ¡Gloria a Dios! ¡Amaya! ¡Gloria a Dios! ¡Y Samara, ahí abajo, calea, rebajola! ¡Ay, poder de Jesús! ¡Nada cabaya, se queda Javier, ahí abajo! ¡Nada, Sajalaya, sola! ¡Y la Samalaya, sí que la Javier, sola! ¡Nada, calada, ya abajo, Javier, ya sola! ¡Nada, cabia, sasi, la calaya, sola, era sola! ¡Nada, sola, calaya, sola, calaya, sola, era! ¡Nada, calaya, soque! ¡Nada, calaya, soca, era! ¡Nada, calaya, soca, la cama, sola, era! ¡Nada, sucia, caja! Y que los asesinos bajar las cajitas. Yo siento hasta temor de escuchar esa forma en que se está hablando, desgarrada. No veo. Usted ve un culto que se edifica. ¿Cómo edifica esto a la iglesia? ¿Hay palabras de ciencia, de sabiduría? ¿Están viendo eso?
caiga en un trance eufórico repitiendo lo mismo, caiga en un trance. Esa es la estrategia. Confusión. No veo nada edificante ahí. Lo próximo que van a ver es un video de también algo similar, pero me llama la atención porque lo que yo veo allí es presencia satánica de manera clara. Y se pretende decir que es el Espíritu de Dios. Bueno, vamos a ver el próximo video. Veo lenguas alemanas, Germany, sobre ti. Yo estoy parada por el Cristo que está en el suelo. Gente que hace fuerza y hace y no saben que no son. Porque cuando Dios los trata es porque Dios los está llenando. Y Dios los está limpiando. Y Dios tiene que sacar el gusano, y si Dios tiene que sacar lo que tenga que sacar el COVID, y si Dios tiene que sacar ahora de los aquello. Es tan poderosa la emoción que hay sobre ti que tú no puedes resistir. Porque mi nube se estacionó sobre ti ahora. Nadie me la toque. Dios la saca adelante. Ahí está el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo. Eso dice ella. Coger una sola mano, una sola mano. Coger una sola mano. Hay un fuego que abrazando tu boca ahora. Hay un fuego abrazando la cultura ahora. Voy a la mente de Dios. Voy a repartir dones. Voy a repartir alza. No hay que pasar más, ¿verdad? Mis amados, yo miro esto con tristeza, porque yo veo gente buena que está siendo engañadas. Yo no puedo, no patrocino de que nadie se mofe de lo que pasa ahí, porque ahí hay gente buena, linda, que quiere buscar del Señor y fue allí buscando del Señor. Y nosotros tenemos que llevar el mensaje. Ahora, yo pregunto, ¿en alguno de los dos lugares usted vio edificación de la iglesia? La iglesia creció en conocimiento, en gracia, en amor. Yo creo que todo lo contrario, ¿verdad? Y hay gente muy buena allá afuera, ¿sí o no? Mejores que nosotros. Gente muy buena allá afuera, que no sabe lo que está pasando. Y a nosotros nos corresponde. Dice, ¿cómo dice el Señor? Salid de esa Babilonia que pueblo mío. El pueblo de Dios grande no está aquí. El pueblo de Dios grande está allá, esperando que nosotros le hablemos el mensaje de verdad. Ahora miren lo que dice. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo herido de espada y vivió. O sea que el protestantismo ha apostatado de la fe y está siguiendo ¿a quién?
a Roma. Amados, es duro, pero esto es una realidad que tenemos que decir con amor, ¿cierto? Tenemos que llevar el mensaje con amor. En aquel tiempo dirán: Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y él mismo añade, dice: porque no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son los milagros, las señales. Hoy día es por fe y no por vista. No son los milagros, las señales. Satanás va a hacer descender fuego del cielo. Dios le va a permitir que opere milagros. Pero la verdadera razón es el que hace, la verdadera señal es el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre no estuvo explícita en los 10 mandamientos. Claramente, está su voluntad. ¿Y cuáles son las características del pueblo del fin? Que guarda los mandamientos de Dios y tienen el don profético. Mira ahí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí ya lo leí. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar. ¿Y qué hacer? Y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Ya pronto Estados Unidos entrará en esa fase. No le queda mucho porque será un tiempo de angustia cual nunca fue. Y ordenaba a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender. ¿Sino quién? Sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tiene entendimiento, el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. ¿Y el número es cuál? 666. Esta mañana tuve la oportunidad de predicar en una escuela cristiana donde mis sobrinos políticos están allí. Y ellos me invitaron a esa escuela. Willy hizo los contactos, ¿verdad, Willy? Habló con su profesor de Biblia y le dijo: tengo un tío que es pastor, vamos a invitarlo para acá para que nos tenga un devocional. Y fuimos allí. ¿Y de qué era el devocional? Me dijeron: mira, estamos estudiando Josué, capítulo 1, los versos 1 al 18. Todo el primer capítulo lo estudiamos, así que trabaja con eso. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Pero Josué, se le dice a Josué que por los mandamientos de Dios siga y que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Y ni corto ni perezoso agarramos ese asunto. Y dice que los mandamientos de Dios deben estar en su boca. Y les mencioné a esos jovencitos que cuando Dios dio los mandamientos dijo que lo pusiera en su mano y en su brazo. Y ellos como que: ¿y no se le parece algo a eso de Dios? Sí, eso parece al 666 que va a ser en la mano o en la frente. Pues entonces, si tú te marcas con el Señor del Dios vivo, tú vas a guardar sus mandamientos. Y si sigues los mandamientos de Satanás, te marcarás por la bestia. Entonces seguimos ahí, eso es y seguimos ahí teniendo el resto del devocional. Pero se le dejó una semillita por ahí sembrada. Yo sé que ellos van a seguir buscando. Amados, nosotros hemos visto que el Señor ha sido claro en su palabra y ha dado unas características claras de su iglesia. Él nos dice: en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es que mentiroso, y la verdad no está en él. Primero de Juan es un libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ah, bien, muy bien. Porque si no, esto es del Antiguo Testamento. Amado querido, Dios te está llamando para que lo ames. Y si lo amas, guarda sus mandamientos. Y el Espíritu de Dios se moverá en medio tuyo
y se ha movido en medio de nosotros. ¿Cuántos han sentido el Espíritu de Dios moviéndose en nuestro medio? Hemos tenido que brincar y tirarnos al suelo. Miren, amados queridos, miren esto. Miren y escuchen este himno. Miren cómo el Espíritu de Dios se mueve en lugares donde hay muchas personas, toca sus corazones, toca sus vidas, los transforma, y no es necesario un espectáculo. Mientras ese himno está sonando, mi amado, si el Espíritu Santo te ha tocado en estos temas, yo quiero que tú pases al frente en cualquier momento de la música. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios es maravilloso. Toca nuestros corazones, nos comprende, nos hace sentir
en la misma presencia de Dios y nos habla a nuestras vidas y nos dice que debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Amén. Amado querido, ya todas las piezas de este rompecabezas profético están básicamente en su lugar. Muy pocas son las que faltan y se hacen tan evidentes cuando ya todo el marco profético está ensamblado. Sabemos que Cristo muy pronto habrá de venir. Sabemos que el Señor está llamando a su pueblo. Y en esta hora, si alguno se ha quedado, que no ha tomado todavía la decisión de servir al Señor, en este momento puede pasar, todavía estamos a tiempo, puede pasar aquí al frente. El pastor Torres habrá de tener una oración especial para que esas vidas puedan ser consagradas, que puedan tener un encuentro personal con el dador de la vida, para que cuando Él se manifieste en las nubes de los cielos podamos mirarle cara a cara, podamos unirnos a ese pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, que podamos irnos con Él y morar en las mansiones eternas. Amén. Todo aquel que quiera recibir esta bendición especial puede pasar aquí al frente, que en estos momentos el pastor Torres habrá de tener esa oración especial.